Mi nombre es Iván Brito López y voy a hacer una exposición sobre tres tópicos de Derecho Procesal Penal 2 de la Cátedra del quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro bajo la tutoría de Eliana Santander. Los tres tópicos que voy a tocar son uno que se refiere al proceso con respecto a la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y a la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. Y al final vamos a hablar un poco de la sentencia y sus partes. Uno de los factores fundamentales que hace posible estos tres instrumentos normativos es la Constitución de 1999. Gracias a esta Constitución van a surgir nuevos instrumentos jurídicos cuyos dispositivos contenidos dentro de ellos va a hacer posible el avance en materia legislativa con respecto a los derechos de la mujer y del niño. Y eso va a ser muy importante en materia penal. Entonces, a raíz de esa Constitución, del nuevo articulado de la Constitución de 1999, van a surgir el Código Orgánico Procesal Penal en el 2012 y la última ley de la mujer, que es del 2014. Y después viene la LOMNA, que es del 2015. Son tres leyes orgánicas que van a tener un impacto muy grande en la sociedad a raíz de su promulgación y puesta en ejecución. Entonces, la ley orgánica de la mujer para que esté libre de violencia. Bien, el procedimiento que ocurre tipificado en esta norma tutelar de la mujer es precisamente que, de acuerdo a la ley, lo que es la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo o cualquier organismo jurisdiccional o de control del orden público está obligado a recibir la denuncia que haga la mujer por cualquiera de las causas que están tipificadas en esta ley. Una vez recibida esa denuncia, debe pasar inmediatamente al Ministerio Público y a través del fiscal especial que fue creado junto con la ley, debe atender el caso de la mujer víctima de cualquiera de los ítems que están tipificados como abuso, violación o cualquiera otra de las causales por las cuales surge la denuncia. Una vez empezado el fiscal al accionar la denuncia, empieza el proceso de investigación con el cual se va a llegar al autor que ha agredido a la mujer. Y entonces, en ese proceso de investigación van a hacerse los interrogatorios, van a tomarse las pruebas a que haya lugar, y una vez todo esto realizado, va a venir el proceso de conciliación. ¿Qué se busca con el proceso de conciliación? En el proceso de conciliación se busca que la víctima, en el caso de que el agresor sea el marido, la pareja o el concubino, tiene que llegar una conciliación. Y esa conciliación está bajo unas circunstancias a las cuales debe someterse el agresor. Si el agresor no se somete a las normas, entonces va a incurrir en un agravante que va a favorecer a la víctima. ¿En qué sentido? En que la víctima tiene derecho a que se le dé protección policial, tiene derecho a que se restituya su residencia en el hogar, tiene derecho igualmente a que el agresor abandone el hogar si fuese necesario. Esos son algunos ejemplos de lo que ocurre en esa fase de conciliación.
Después viene, al no haber la conciliación y que hay un gran porcentaje, diría, algunos autores hablan que hay un más del 50%, otros hablan de un 40%, en que la víctima decide no continuar con el proceso y dejarlo hasta el grado de la conciliación, en que se le llama la atención al agresor, generalmente cuando es la pareja, el concubino o el marido. Pero en el caso de que continúe el proceso, entonces, por ser una circunstancia de orden público, el Ministerio Público va a actuar y presentar ante el juez del tribunal creado especialmente con la ley, que es el tribunal que tiene que ver con presentación, medida y control de los derechos de la mujer. Ahí se va a presentar la denuncia ante el tribunal y este va a empezar a abrir las averiguaciones con respecto a todos los insumos que ha entregado el fiscal de ese proceso que ya se ha realizado previamente. Empiezan la parte de la querella, donde se le notifica al agresor para el debido proceso y tenga su defensor y acudan a la audiencia. En la audiencia preliminar, ahí se van a presentar las partes y la defensa del agresor y el defensor del agresor. Y va a empezar el proceso, es un proceso oral. Allí van a empezar los testigos a declarar de acuerdo a las actas que se han levantado previa a la investigación. Y una vez escuchado todos los alegatos, el juez va a decidir en la audiencia sobre el asunto. Para la decisión, el juez lo va a hacer en la sala de audiencia sin la presencia de las partes. Después se van a convocar por vía oral en ese mismo día para escuchar la lectura de la decisión del juez. Y una vez escuchada la decisión del juez, si no ha dado tiempo de la redacción en físico del acta, o de la sentencia, mejor dicho, el juez procederá a leer la parte de la sentencia, la parte dispositiva, para entonces después, para enterar a las partes clara y concisamente sobre su actuación, sobre su decisión, y después se le entregará una copia a las partes a solicitud de esta. De tal manera que, de manera muy lacónica, este es el procedimiento que tiene que ver con la defensa de la mujer, los derechos de la mujer, que están tutelados en una ley, que es la ley que tenemos aquí a la mano, que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de violencia. Esta es la ley que protege los derechos de la mujer. Es una ley muy amplia, una ley muy completa y una ley de cierto modo hasta muy rigurosa contra la víctima. Después viene el proceso que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, especialmente los adolescentes. Ahora, todo esto lo estamos hablando dentro de lo que tienen que ver las leyes penales especiales, porque no solamente hay los procedimientos especiales que son contra el presidente de la República y los altos funcionarios públicos, sino que hay las leyes penales especiales que están contenidas en esas leyes especiales, como son la ley de la mujer y la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, que es la LONNA. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en la LONNA? Que es una materia especialísima. Recordemos que desde la Constitución del 61, el niño en la parte social tiene una protección que va a repetirse nuevamente y quizás con un poco más de amplitud en la Constitución de 1999. Entonces, con la LONNA, que viene a sustituir todos los dispositivos normativos que habían anteriormente y se van a concentrar en esta Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, ¿cuál va a ser el procedimiento en caso de que un adolescente incurra en un delito? Bueno, hay la denuncia, que tiene que ser ante el órgano competente. En este caso está las instituciones de protección al niño. Las hay municipales, las hay estadales
y las hay nacionales. Pero igualmente hay una fiscalía especial para ello, que se crea igualmente con la LOGNA como se crea la de la mujer con la ley de la mujer. Entonces el fiscal, que es el responsable de hacer la solicitud de la investigación, va a accionar todos los mecanismos que hay sobre esto de acuerdo a lo que dice la ley. Una vez accionada y se empieza la investigación, se va a poner en cuenta a la persona indiciada, al adolescente indiciado, de por qué está siendo investigado, que esté en cuenta por qué está siendo investigado, y esto se va a hacer delante de un defensor, que si no tiene un defensor privado, la ley obliga a un defensor público, igual que en la ley de la mujer, que se obliga a tener un defensor público. Y el defensor público en todo momento tiene que estar presente y hacer las diligencias respectivas, tanto en una como en otra ley, so pena de destitución, dada la importancia y lo contundente de los dispositivos que están contenidos en estos dos instrumentos normativos. Una vez que el adolescente es puesto en cuenta en esto, el fiscal le solicitará, de ser necesario, una medida preventiva al juez de control para que si hay una privación preventiva o no del adolescente, pero va a estar bajo régimen de presentación. Una vez que ya todo el proceso y los testigos han hecho sus exposiciones en los interrogatorios, el fiscal va a presentarle todo esto al juez de control, quien a su vez pondrá en cuenta las partes de lo acontecido para que después venga la audiencia oral. ¿Qué va a pasar en la audiencia oral? A la citación de la audiencia, ahí se podrán hacer los alegatos a que hubiese lugar. Una vez pasado este lapso, empezará ya la parte de interrogatorio delante del juez, que tiene que estar presente en todo momento. En algún momento que el juez no esté presente, eso es nulo de toda nulidad, como se diría en otros estamentos del derecho. Y entonces allí tiene que estar presente todo. El juez, después de escuchado los interrogatorios, interrogará personalmente a la víctima y a los testigos, y al final volverá a interrogar a la víctima si no tiene algo más que agregar, haciéndole ver en todo momento de manera clara para que comprenda por qué todo esto es tan minucioso y tan riguroso, porque estamos hablando de un adolescente. Entonces esto hace que en la medida de lo posible, desde que el fiscal abre el proceso y entra en manos del juez, todas las autoridades judiciales, bien del Ministerio Público o el juez, una de las cuestiones fundamentales en que es persistente la ley es en que tienen que hacerle entender de manera clara al adolescente lo que está pasando, por lo que está pasando y por qué está pasando por esa situación, para que comprenda la gravedad de la acción que él ha cometido. Una vez pasadas todas estas cosas, el juez procederá a decir si hay una medida que aplicarle de ser culpable o si hay una absolución del indiciado. Las medidas que puede tomar el juez contra el adolescente son de orientación psicológica, de trabajo comunitario, de semiprivación de la libertad y privación completa de la libertad. En otros casos se le trata de hacer ver al adolescente, como se ha venido diciendo, la gravedad del hecho que ha cometido, por lo cual es un delito, de tal manera de que en su conciencia reflexione, y si lo hace dentro del proceso,
puede tener ciertas indulgencias que lo pueden llevar a una conciliación o una reparación con respecto a las víctimas del hecho que la ha ocasionado. La decisión será igual como está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, igual que en la Ley Orgánica de Protección a la Mujer a una vida libre de violencia. Igual, el juez decidirá en la sala de audiencia, completamente solo. Ese mismo día convocará, presentará a las partes su resolución, explicándola fundamentadamente. De no haber dado tiempo de tener el acta redactada en físico, se procederá después a otorgarle una copia, solicitud de parte de los interesados. Entonces, fíjense todo este proceso que venimos viendo tanto en las leyes especiales de protección a la mujer como al niño, niña y adolescente. Pues la parte ya final decisoria es la misma que plantea el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces llegamos al punto de ¿qué es la sentencia? La sentencia no es más que la resolución de un juez a través de la cual se da fin al proceso mediante una decisión. Estas decisiones, por supuesto, son recurribles y ahí va a venir la sala de casación penal, donde de elevarse a la última instancia, pues será el Tribunal Supremo de Justicia quien decida. Y las instancias superiores vienen siendo cuando se pide que se revise el fallo tanto en la parte de los adolescentes como en las mujeres. ¿Cuáles son las partes de la sentencia? Las partes de la sentencia, la doctrina nos dice que es la parte narrativa, donde se van a dar a conocer quiénes son las partes involucradas, su identificación y su localización, la identificación de su personalidad y su localización. La parte donde se fundamenta, donde van a estar todos los alegatos conforme a la ley y a la doctrina, y la parte dispositiva, que es ya la decisión que toma el juez con respecto a la causa que se sigue en su tribunal, de acuerdo a la fundamentación que ya se ha dicho previamente y de acuerdo a los hechos que han ocurrido. Esto debe tener una coherencia entre la acusación y el dictamen del juez. Entonces, básicamente, estas son las sentencias, las partes de la sentencia, y de manera muy sucinta el procedimiento que tienen las leyes especiales en el caso de la mujer, de la protección de la mujer y de la protección del niño, niña y adolescente.